Qué bendición el poder estar acá, ¿no? Poder juntos adorar a nuestro Dios y exaltarle a Él por lo que Él es. Y como cantábamos hace un rato, que Él es nuestro castillo fuerte, nuestro refugio. Me encanta la frase de que tenemos que con nuestro corazón pues confiar en Él, o sea, dedicarnos a Él completamente. O sea, qué privilegio, ¿no? Qué bendición. Saben, corría el 26 de noviembre de 1965, cuando un grupo de creyentes en nuestra Cuba fueron llevados a la UMAP, o sea, unidades militares de ayuda a la producción. Pastores, misioneros, líderes al frente de la iglesia fueron tomados abruptamente y llevados a estos lugares, y estando allí sufrieron burlas, sufrieron ultrajos, sufrieron incluso violencia física. Pero lo que más sobresalió en ese tiempo, en los testimonios de muchos que pueden leer en un libro de Alberto González, Dios no entra en mi oficina, es el hecho de cómo con alegría y deleite en Cristo ellos pasaron esos padecimientos, esos sufrimientos por causa de Cristo. Y yo creo que el pasaje de esta mañana lleva a esta actitud del creyente que padece por causa del nombre de Cristo. Quisiera animarles a buscar allí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19, y estaremos leyendo esta porción en breve. Primera de Pedro 4, del versículo 12 hasta el versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Padre amado, estamos ante tu presencia y ante tu bendita palabra para que tu Espíritu, que al usarla penetre nuestras vidas y confronte, Señor, nuestro pecado. Pero por sobre todas las cosas, que nos haga a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta porción de la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pedro, de una manera magistral, pudiéramos decirle, a este punto de la carta, en medio de una situación tan compleja como ya nos hemos informado acerca de estos creyentes en este tiempo que están padeciendo por causa del nombre de Cristo, uno esperaría que diera otra recomendación el apóstol. Sin embargo, nos lleva en todo ese pasaje a atrapar una verdad que hace vibrar nuestros corazones, pero al mismo tiempo nos confronta. Y es la siguiente: alegrémonos por ser partícipes de los padecimientos de Cristo mientras sufrimos por Él. Ese es el reto, que tú y yo nos alegremos por ser partícipes de los padecimientos de Cristo mientras sufrimos por Él.
Es algo que nos deja ver bien claro este pasaje, y la manera en que el apóstol Pedro desarrolla eso es a través de tres exhortaciones que lo hace de una manera interesante, porque era común hacerlo en este tiempo en la forma en que se comunicaban. Y Pedro usa dos contrastes exhortativos y uno de una manera más directa, sin ningún contraste. Los primeros dos los encontramos allí. Primero, del verso 12 hasta el verso 14, encontramos que no debemos sorprendernos o extrañarnos, sino más bien alegrarnos por las pruebas. Ese es el primer contraste que hace Pedro a modo de exhortación. Hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, sino alegraos, o como dice literalmente, gozaos o regocijaos. Y eso es algo tremendo, porque para el tiempo en que Pedro está diciéndole esto a esta comunidad de creyentes, ellos están enfrentando pruebas. No es algo que vendría. Pudiéramos pensar que también se iban a incrementar con el tiempo, pero el hecho es que la manera en la que los expresa Pedro aquí está dando evidencia de que es algo que es real, y no solamente que es real, sino es algo que está sucediendo, algo que está pasando. Pero una pregunta que surge en nuestra mente cuando leemos este texto es: ¿qué tipo de pruebas? ¿Qué situaciones estaban atravesando esos hermanos por los cuales Pedro le está exhortando a que no se extrañen, no se alarmen por esto? Bueno, si nos notamos en el pasaje anterior a este, en el versículo 4 de este capítulo 4, eran ultrajos, lo que literalmente significa blasfemias. Ellos estaban siendo blasfemados por los no creyentes, y precisamente era porque ellos estaban viviendo para Cristo. No estaban caminando como lo hacían ellos en sus disoluciones o en sus pecados. Eran diferentes y ellos se burlaban de ellos. Pero si vas más adelante también, un poquito atrás en esta carta, en el capítulo 3, versículo 16, dice Pedro: teniendo buena conciencia para los que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esta gente estaban siendo constantemente recibiendo burlas, y no eso, eran tratados y eran como malhechores, como gente mala en la sociedad, y lo que estaban haciendo era viviendo para Cristo. Estaban viviendo para el Señor, mis hermanos. Y eso lo estamos viendo. Y ellos no debían alarmarse por eso. No debían, porque Cristo mismo había dicho que el mundo les iba a aborrecer. El mismo Pedro fue testigo en el capítulo 16 de Juan y capítulo 17 de la enseñanza de Jesús respecto al mundo, que el mundo les iba a aborrecer. ¿Y por qué les iba a aborrecer? Porque ellos iban a estar en armonía con Cristo, porque ellos iban a ser seguidores fieles de Cristo, porque ellos iban a tener su identificación con Cristo. Y todo aquel que se identifique con Cristo recibirá persecución en este mundo. Me encanta cómo la gente en el argot popular usa fraseologías y cuestiones simples para dar grandes verdades. La gente en la calle te dice: la vida es problema. Usted vive, usted tiene problema. Usted vive, usted tiene dificultades. ¿Saben que eso es verdad para el creyente? Usted es creyente, usted va a padecer persecución. No se alarme de sufrir por Cristo. No crea el mensaje de muchos por ahí que dicen que ser creyente implica vivir sin sufrimiento. Que el sufrimiento en la vida del creyente es un síntoma de estar mal con Dios. Absolutamente. Que eso no cabe en perspectiva. Pedro les hace ver a estos hermanos: no se extrañen, no se alarmen. No se alarmen de esta avalancha de pruebas, de este fuego purificador que ha llegado. No se alarmen de eso, porque las pruebas han venido por un propósito. ¿Cuál es el remedio? Si no
si no podemos alarmarnos, ¿qué debemos hacer en su lugar? Bueno, dice Pedro, alegrarnos, gozarnos. Espera, ¿entendí bien? Alegrarnos. Alegrarnos en medio de los problemas. Espérate, un momentico. Pedro se volvió loco. ¿Cómo que alegrarnos? ¿Cómo que regocijarnos? Mucha gente trata de decir que esto es sencillamente un estado del alma, de que tu vida es una bonanza y una suficiencia en Cristo, y es real, pero también involucra una actitud de la vida que trae contigo todo el ser, que puede ser incluso que en medio del sufrimiento usted se alegre. Y si no es así, vaya a los testimonios en la historia para que note cómo creyentes, siendo quemados vivos, cantaban alabanzas a Dios. En lugar de extrañarse, alegrémonos. Alegremos. ¿Pero por qué tenemos que alegrarnos? Porque somos partícipes de los sufrimientos de Cristo, hermanos. Cristo sufrió para traernos salvación. Cristo sufrió agonía en el Getsemaní y los clavos en la cruz para traernos a ti y a mí salvación. Y tenemos que alegrarnos por el simple hecho de ser partícipes con Él de esa bendición, de lo que representa el hecho de que Cristo haya sufrido y haya padecido hasta lo sumo para salvarnos. Nosotros tenemos que también alegrarnos por ser partícipes, porque eso representa mucho para nosotros. Diríamos, representa todo. Todo en nuestra vida representa el hecho de que Cristo haya padecido y que nosotros padezcamos como Él. Saben que los apóstoles tenían en gran estima esto y ponían en práctica en la vida cotidiana el haber sufrido por Cristo. Si usted no me cree, vaya a Hechos capítulo 5 y va a notar cómo Pedro, después de haber sido maltratado y haber sido incluso cuestionado y habérsele amenazado ante un juicio que le hicieron, dice Lucas que ellos salieron regocijados por haber padecido por causa del nombre. Incluso en el segundo siglo hubo muchos creyentes que estuvieron dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Ahora, note bien, no es que ellos iban ahora atrás de un sufrimiento para demostrar su fidelidad a Cristo. No, de hecho advertían contra tal cosa. Si alguien iba a tratar de sufrir para demostrar su fidelidad, eso era un sufrimiento o una manera de hacerlo ilegítimo. Tenía que haber una integridad, una correspondencia total con el sufrimiento y tu identidad con Cristo. Y eso venía como respuesta de tú vivir la vida para Dios. Alegrarse, pero no alegrarse en sí mismo. No alegrarse en el estilo de masoquismo, sino por la identificación que tenemos con aquel que murió en una cruz por nosotros. Hermanos, tú y yo somos llamados a no extrañarnos en las pruebas, a no alarmarnos en las pruebas. Tú y yo somos llamados a alegrarnos en las pruebas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos alegramos? Bueno, con una actitud de suficiencia en Cristo. Que en medio del dolor, en medio del sufrimiento por causa de Cristo, usted sea consciente de aquel quien le salvó, de aquel que sufrió a tal punto que hoy usted puede disfrutar de la eternidad desde ya, que usted tiene vida y vida en abundancia. Usted debe entonces cultivar una mente centrada en Cristo en medio del sufrimiento. ¿De qué manera también me puedo alegrar en medio del sufrimiento? Descansando en Él. Descansando en Él, mis hermanos. Me encanta lo que hace Pedro. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ahí nos da otra perspectiva
de poder en medio del sufrimiento alegrarnos, poner nuestra vista en la eternidad que nos tiene preparado el Señor. En aquel día donde nuestro gozo en esta tierra no solamente está condicionado aquí, sino que también continuará por toda la eternidad. Y no solo eso, sino dice Pedro que será mayor. Usa las dos palabras que usó al principio por separado, ahora las usa junto, con gozo inefable. La idea es con gozo, con alegría que rebosa. El punto es que tu gozo, mi gozo en Cristo, en medio de los padecimientos, vas a ir en aumento hasta concluir y seguir por la eternidad con nuestro Dios. Sufre, no se sorprenda, regocíjese teniendo en mente lo que Dios también tiene preparado para ti. Nosotros tenemos un Dios que nos ha preparado un lugar para deleitarnos y gozarnos con Él. La segunda exhortación a modo de contraste que hace Pedro en ese pasaje la encontramos a partir del versículo 15 hasta el versículo 18 y es de la siguiente manera: no te avergüences, sino glorifica a Dios en el sufrimiento. Fíjese bien, no te avergüences por sufrir por Cristo, por subir como creyente. Más bien glorifica a Dios. Hermanos, la tendencia muchas veces es avergonzarnos en nuestra vida cuando las personas vienen y nos calumnian, cuando las personas vienen y nos difaman, cuando las personas vienen y nos hacen ver en ridículo por ser cristianos. La tendencia nuestra muchas veces es avergonzarnos, como decimos, a agazaparnos, allí agacharnos y sentirnos como que no somos nada. Saben, en el tiempo de Pedro, por una lectura que podemos hacer, hubo personas que sufrían como malhechores, como asesinos, como entrometidos en lo ajeno. ¿Y sabes si el sufrimiento de los creyentes era tan grande que ellos eran comparados con esa gente? De hecho, algo curioso es que el término cristiano usado por primera vez en Antioquía, en Hechos de los Apóstoles, está relacionado precisamente por la identificación con Cristo y era un término peyorativo que usaban los inconversos contra los cristianos para burlarse de ellos. Y aquí en Pedro es comparado con un asesino, con un malhechor, con un entrometido, lo que significa en nuestro contexto como un chismoso. Es interesante también notar que muchas veces, mirando esto, pudiera darse el momento o la ocasión de que algunos buscasen su sufrimiento, pero de manera ilegítima. O diría mejor, contrario a la voluntad de Dios. Porque verdad, hermanos, hay veces que nosotros nos buscamos los sufrimientos. A veces tomamos decisiones en nuestra vida inadecuadas, sin consultar a Dios, sin someternos a la voluntad de Dios. ¿Y qué acarrea consigo eso? ¿Qué trae hacia nosotros? Consecuencias, sufrimientos, padecimientos. Por poner un ejemplo práctico, usted está en un centro de trabajo y usted sencillamente se va hacia la manera de resolver y usted es sorprendido resolviendo y usted es avergonzado. ¿Pero qué hizo usted? Ese sufrimiento no fue por causa de Cristo, fue porque usted hizo con lo opuesto a la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender que ahora Pedro dice, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. El llamado nuestro es no a sentir vergüenza en el sufrimiento, porque al fin y al cabo nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a aquel que la compró.
Cristo. De manera que no es mi vergüenza lo más importante aquí, sino el glorificar a Dios, el exaltar a aquel que me redimió, aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el punto. Glorificar a Dios, exaltarle a Él. Ninguno padezca como homicida. Me gusta mucho como lo pone la Nueva Traducción Viviente. Si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o meterse en asuntos ajenos, que no sea por eso, sino más bien que glorifiquemos a Dios. Debemos glorificar a Dios constantemente. Ahora, quizás usted dice, bueno, glorificar a Dios en medio del sufrimiento, ¿por qué tenemos que glorificar a Dios? Esa quizás es la misma pregunta que se hicieron los creyentes de Pablo. ¿Por qué tenemos que glorificar a Dios en medio del sufrimiento? ¿Por qué tenemos que alabar a Dios por medio de mientras estamos padeciendo? ¿Por qué? Bueno, la respuesta la encontramos en los versículos 17 y 18. Porque el juicio debe comenzar por la casa. Un momento. ¿El juicio debe comenzar por la casa? ¿Te estoy oyendo bien, Pedro? Estás diciendo que el juicio debe comenzar por la casa. Es interesante porque para nosotros esto resulta chocante y también para ellos. Pero para nosotros es un poco como que problemático. ¿Cómo que debe comenzar? ¿Acaso yo no soy creyente ya? ¿Acaso yo no he creído en el Salvador? ¿Acaso Él no es mi Salvador? ¿Acaso no me ha redimido? ¿Acaso no me ha limpiado con su sangre? ¿Cómo es eso? Bueno, para poder entender eso tenemos que ver que lo que Pedro está haciendo a su comunidad, que conocía bien lo que estaba haciendo Pedro, Pedro los remonta al Antiguo Testamento. Va a los profetas de Malaquías, Zacarías, porque allí se había anunciado un juicio contra la casa de Israel. Un juicio fuerte de parte del Señor. ¿Y saben por qué los profetas anuncian ese juicio? Porque Israel había quebrantado el pacto con Dios. Porque Israel se había olvidado de Dios. Porque Israel vivía constantemente en rebeldía contra Dios. Y él va allá, toma este pasaje, lo trae acá, pero ahora aquí en este contexto de Pedro es lo opuesto. Porque estos cristianos no están sufriendo porque son rebeldes a Dios, como en juicio. Ellos están sufriendo porque son obedientes a Dios, porque son fieles a Dios, porque han puesto su confianza en el Señor. ¿Y qué ha sucedido entonces con este juicio? Este juicio es el juicio escatológico del Señor que ha comenzado a todas las naciones, pero que los cristianos están allí adentro. Pero ese juicio es un juicio que sencillamente trae esperanza al creyente, porque estamos en las manos de un Dios que ha ejecutado su juicio y somos los únicos que podemos estar en pie en medio del juicio, según el testimonio de Apocalipsis. Los únicos que permanecen en pie en el día del Señor son los que han sido sellados, y los que han sido sellados son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. No, retornando a nuestro pasaje, podemos comprender algo. Esto es un mensaje de esperanza. Eso es un mensaje de aliento. No te avergüences, glorifica a Dios, porque la salvación va a llegar a consumarse en tu vida. En mi vida, Dios lo va a hacer, hermano. Por eso ahora puedo entender los versos 17 y 18, las expresiones. ¿Qué será del pecador, del impío? Y si con dificultad el justo se salva, esos somos nosotros. Pero ¿qué le espera a los demás? ¿Qué le espera? El juicio de Dios ha sido desplegado. Pero nosotros estamos en las manos de un Dios que es el autor de este juicio, es el que continúa y sostiene este juicio, pero también es el que concluye el juicio.
tú y yo, hermanos, estamos aquí y estamos sufriendo por Cristo. Estamos padeciendo por Él. No nos avergoncemos. Alabe a Dios. Exalte a su Creador. Exalte a su Salvador completamente. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo podemos nosotros en medio del sufrimiento exaltar a nuestro Dios? Que no nos avergoncemos, sino que suframos por Él. Yo creo que una de las maneras es que si usted está en un trabajo o en una escuela o en el barrio y empiezan a burlarse de usted y empiezan a decir todo tipo de cosas contra Dios y contra su persona, no se avergüence de eso. Ni trate de buscar una manera de evitar la vergüenza. Como dije anteriormente, la vida no se trata de ti ni de mí. La vida se trata de Dios. Y si usted es creyente, viva a la altura de ese nombre. Exalta a Dios por eso. No trate de acomodarse a ellos como anteriormente nos exhortaba y nos animaba el pasaje de Pedro, cuando los creyentes se ponían, los inconversos se ponían bravos con los creyentes porque ellos no andaban en el mismo camino. No haga lo opuesto ahora por tratar de evitar la vergüenza de acomodarse a sus placeres, que es lo que muchas veces ha pasado y con dolor lo digo, que hemos ido en pos de estas cuestiones pecaminosas para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento en nuestra vida. Hemos de cierta manera comprometido nuestros valores cristianos con tal de no sufrir, con tal de no avergonzarnos. Hermanos, alabemos a Dios en medio de los padecimientos. Recuerde la salvación que Dios está haciendo en ti y en mí. Como Pablo le decía a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación. Esté atento a lo que Dios está haciendo. Dios lo hace por pura voluntad. Tú y yo tenemos que alegrarnos, tenemos que glorificar a Dios por esa salvación, exaltarle por esa salvación inmerecida. No la merecemos, y repítaselo una y otra vez, no la mereces, por lo que es motivo de glorificar a Dios. No sé si usted recuerda, quizás los más viejos recuerden, aunque todos los que estamos aquí somos jóvenes. No hace mucho tiempo, en nuestra Cuba, los cristianos sufrieron y siguen sufriendo todavía. Conozco padres que sus hijos fueron rechazados, burlados, maltratados emocionalmente por el simple hecho de ser creyentes. Incluso le privaron de universidades, de carreras universitarias por el hecho de ser creyentes. Pero lo que más me emociona al ver a esos creyentes ya adultos es cómo ellos fueron fieles a Dios y glorificaron a Dios en medio de ese sufrimiento y no se avergonzaron de llamarse cristianos. No se avergonzaron de tener el nombre de Cristo en sus vidas. Hermano, la cosa se va a poner fea. Más. No se avergüence. No nos avergoncemos. Demos gloria a Dios por eso y vivamos para Él. Finalmente, el apóstol Pedro llega a una especie de conclusión exhortativa y ya no lo hace a modo de contraste como pudimos ver, ya deja un poco el contraste y hace una especie de conclusión en este versículo 19, y cito: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y este es el punto aquí en este texto. Encomendemos nuestras vidas a Dios. El apóstol está animando a que encomendemos nuestras vidas a Dios. Miren, hay muchos sufrimientos que vienen a nuestra vida por múltiples razones. Por ser pecadores, por vivir en un mundo caído, por tomar malas decisiones en nuestra vida. Hay sufrimientos que llegan.
pero el apóstol Pedro aquí está hablando de un sufrimiento que es según la voluntad de Dios e incluso que es acorde a su voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Escucharon cómo empieza este texto, ese versículo? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Fíjese, son padecimientos que vienen con la aprobación de Dios. ¿Qué debemos hacer en ellos? Depositar nuestras vidas en Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, me gusta mucho que la manera en la que esta palabra describe la acción es: confíale a Dios tu ser, confíale a Dios tu vida. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos muy dados a confiarle nuestra vida a otras cosas. Nosotros somos dados en medio del sufrimiento a depositar nuestra confianza en nosotros mismos. Yo soy el bárbaro, yo sí puedo aquí. Si mi sufrimiento por causa de Cristo es este, la única manera en que yo tengo que es esto y aquello. Fíjese si es así, que a veces en otros tipos de sufrimiento nosotros siempre tenemos una estrategia para salir de ellos, porque somos dados a confiar más en nosotros y en otras cosas que en Dios. Lo que Pedro está diciendo es: confíenle todo su ser a Dios en medio del sufrimiento que están pasando por causa de Él. Y aquí hay un punto importantísimo, porque a veces cuando no hay sufrimientos en la vida es fácil confiar en Dios. Y le voy a decir más: hay veces que cuando hay sufrimientos en la vida que vienen normalmente en la vida por vivir en ese mundo caído, por tener un cuerpo caído, por ser pecadores, también es fácil confiar en Dios. Pero es algo que promovió mi corazón en esta semana mientras leía este texto, es que lo difícil es confiar en Dios cuando sabes que es Dios quien te puso a sufrir. Esos son otros 5 pesos, como decimos en el buen cubano. Y podemos llenar nuestra mente que lo hacemos, pero es una actitud del corazón que involucra todo nuestro ser. Y si usted tiene duda con eso, mire a los apóstoles. Ellos confiaban en Dios y sabían que el sufrimiento en sus vidas por padecer por Cristo es algo que venía a la par de ser cristianos. El mismo Jesús, hermanos, en Lucas 23, el médico amado, describe algo sorprendente de Jesús. Nadie de nosotros tiene duda de que Cristo está en la cruz por voluntad de Dios. Nadie de nosotros duda que Cristo sufrió en Getsemaní por voluntad de Dios. Nadie de nosotros duda que Cristo sufrió el látigo y la corona de espinas y los clavos en la cruz por voluntad de Dios. Y si alguien se opone a eso, se ponen en la actitud de Pedro cuando le dijo a Cristo, cuando le habló de su sufrimiento, que no le aconteciera. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Queda claro eso? Y entonces, ¿qué dice Lucas? Sorprendente las palabras de Lucas, solamente una fracción del capítulo 23, versículo 46, después puede buscarle. Padre, en tus manos, y escuche bien, encomiendo mi espíritu. Wow. La misma frase que Pedro usa aquí para los creyentes que están sufriendo. Encomienden sus almas. Es así, hermano. Que no te quede nada en que confiar, que no sea en aquel que ha orquestado todo en tu vida. Todo en mi vida, el sufrimiento incluso por causa de su nombre. Es eso, mis hermanos. Ahora quizás nos pudiéramos preguntar, bueno, ¿cómo se ve eso en un creyente? ¿Cómo se ve que el creyente confía y ha depositado todo su ser en Dios? Nosotros somos muy dados a ser creyentes de mente. Y no se ofenda con eso, pero empiezo conmigo mismo.
La primera tendencia nuestra es a ser cristianos de mente. Asumimos verdades en nuestra mente, enseñanzas en nuestra mente, cosas contundentes en nuestra mente, pero que no tienen nada que ver con nuestra realidad de vida. Y a veces hacemos eso mismo en la confianza. Decimos que confiamos en Dios, pero cuando miramos nuestra vida y la examinamos, confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí cuando dice que le confiemos todo nuestro ser a Dios, es todo, mente, alma, cuerpo, vida, todo. Y que se pueda vislumbrar eso, que se pueda ver. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando dice Pedro, hagan el bien. Hagan el bien. Esa es la manera en que confiamos en Dios. Esa es la manera práctica en que demostramos a los demás que nosotros hemos depositado todas nuestras vidas en las manos de aquel que nos puede proteger, en las manos de aquel que es nuestro castillo fuerte. Esa es la manera. Bueno, si usted quiere saber en la perspectiva de Pedro cómo es eso en toda su carta, un resumen breve para que vea. Seguir viviendo como cristianos. Pedro dice, sean santos porque yo soy santo, citando el Antiguo Testamento, en toda vuestra manera de vivir, a la luz de aquel que es santo. Los creyentes allí debían vivir de una manera moralmente pura y apartados para aquel que les rescató. Y les recuerda en ese momento que fueron rescatados, no con oro, no con estas piedras preciosas que la gente le da valor, sino con algo más precioso, la sangre de Cristo. Entonces, la manera de hacer el bien es seguir viviendo como cristianos, cristianos santos, apartados del mal, que vivimos para Dios, que le entregamos todo nuestro ser a Dios. ¿De qué manera también? Manteniendo apropiadas relaciones sociales. Pedro ha exhortado a esta comunidad a someterse a las autoridades. Y la razón simple que da, sin mucho rodeo, es por causa del Señor. Porque el Señor así lo pide. Y si recordamos un poco las palabras de Pablo a la iglesia en Roma, nos damos cuenta que él también exhorta a la iglesia a someterse a las autoridades, porque no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y quien se opone a lo establecido por Dios, a Dios se opone. Quiere decir que entonces nosotros tenemos que vivir haciendo el bien, mostrando esta confianza en Dios, sometiéndonos a las autoridades. Porque estamos creyendo en aquel que gobierna todas las cosas, en aquel que pone y quita reyes. ¿Es así? ¿Y qué también podemos hacerlo práctico? Bueno, sirviendo a los demás en la comunidad de fe. Pedro también ha animado a que podamos exhortarnos, a que podamos animarnos, a que pueda el esposo amar a la esposa someterse al esposo y así vivir unos con otros, a no poner las cosas de nosotros en primer lugar, sino lo de los demás. Mis hermanos, me encanta como lo dice Karen Jobs en su comentario de Pedro, de Primera de Pedro. No dejes que la persecución y los sufrimientos te desvíen de tu llamado en Cristo, porque ellos son parte de este. Si tú eres cristiano, has sido llamado a sufrir. Escuche bien, usted ha sido llamado para ser salvo, usted ha sido llamado para ser creyente, usted ha sido llamado para sufrir. Es un paquete. No espere otra cosa que no sea sufrimiento. Así que la exhortación es: confiemos nuestras vidas al Señor mientras sufrimos por Él. Recordemos a Cristo. Mantengámonos haciendo el bien. Si nos ofenden, si se burlan, incluso si nos golpean, descansemos en el Señor. Él es nuestro Dios. Y Él soportó más que nosotros. Concluyo. Felices, hermanos, los que han sufrido y los que sufren persecución por causa de Cristo. Tendremos gran felicidad cuando las personas nos culpen, nos traten mal, digan toda clase de blasfemias contra nosotros mintiendo.
precisamente porque vivimos como ellos no viven. Vivimos para Cristo. Así que alegrémonos, ¿sí? Alegrémonos muchísimo. Todavía no hemos sufrido hasta la sangre. Todavía no hemos sufrido hasta la muerte. Pero algo sí tenemos bien seguro. Estamos en el camino del sufrimiento de Cristo. Estamos siendo partícipes de las agonías de nuestro Salvador amado. ¿Qué nos queda? Lo que Pedro ha apuntalado fuertemente en este texto. Alegrémonos de ser partícipes de los padecimientos de Cristo mientras sufrimos por Él. Oramos. Padre amado, anima nuestro corazón y ayúdanos a tener una actitud de sufrimiento por causa de Cristo. Que nos alegremos por participar de los sufrimientos porque representan todo para nosotros. Tú nos has salvado por medio del sufrimiento. Fuiste a la cruz a sufrir para que nosotros seamos salvos. Vertiste su sangre para perdonar nuestros pecados. Cargaste la cruz para cargar con nuestras vidas. Sufriste una corona de espina para que nosotros tuviésemos una salvación gloriosa. Ayúdanos a alegrarnos mientras padecemos por ti. En el nombre de Jesús. Amén.